¿Qué desayuno es más saludable? 1. Tu querido porridge de avena con un platanito, con sirope de arce y un zumito de naranja. 2. Tus queridas rebanadas de pan Bimbo integral con mermelada light o margarina y tu vasito de bebida de avena. O 3. Unos buenos huevos con jamón y queso repletos de esa grasa saturada que te han dicho que te va a matar. Bien, me acabo de medir el azúcar y me ha dado 77. Normalmente mantengo unos niveles así, bajitos, niveles estables todo el día, pues baso mi alimentación en grasas, proteínas, entreno la fuerza, descanso y me expongo al sol. Sin embargo, si me desayunara todos los días los desayunos que he mencionado, o desayunos peores aún, como veo, de churros con chocolate, cereales, galletitas, colacao y demás, puedo tener hiperglucemia crónica. Si desayuno así y como harinas y carbohidratos refinados y pasta y arroz, voy a tener todo el día unos niveles de azúcar superiores a 100, 120 o 140 que son perjudiciales, pues se produce una glicación de mis proteínas, literalmente una caramelización por el exceso de azúcar, formándose los conocidos AGE, productos de glicación avanzada, que cuando los acumulo voy generando un envejecimiento en mi cuerpo, una oxidación, y tendré así mayor probabilidad de hacerme diabético, de tener problemas cardiovasculares o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, que están muy relacionadas con la resistencia a la insulina y la glicación de los tejidos. Bueno, ya hecha la digestión y habiendo pasado el tiempo necesario, vemos que aquí que ya marcan las 5, tenemos 73 de glucosa en sangre, es decir, no ha elevado mis niveles de glucosa para nada, me los mantiene estable todo el día y esa es la alimentación que yo debería de llevar, una que me permita mantener niveles óptimos de azúcar en sangre. Yo prefiero basar en grasas y proteínas mi alimentación, pues me mantiene con mayor flexibilidad metabólica, soy eficiente usando la grasa y ya no dependo del carbohidrato para tener energía. Además, si yo desayuno, como te he dicho, o como constantemente carbohidratos, estoy generando una hiperglucemia que va acompañada de una hipoglucemia y al igual que me sube el azúcar al momento y me da alegría y energía, luego me da un bajón que me da cansancio, letargia, sueño tras comer y tengo más hambre y necesito seguir comiendo carbohidratos. Entonces no quiero meterme en esa dependencia que me genera abusar de los mismos. Así que te voy a dar 4 trucos para mantener el azúcar estable todo el día. Primero, antes de la comida consume 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana, ya que tiene un poder antiglucémico, reduciendo el impacto sobre la glucosa en sangre. En segundo lugar, basa la alimentación en vegetales, verduras, que tienen muy baja carga glucémica, grasas, proteínas, y si vas a consumir carbohidratos, que sea al final, porque esto que he mencionado reduce el impacto sobre la glucosa del consumo de carbohidratos. En tercer lugar, date un paseo después de las comidas, ya que es algo que reduce la glucemia postprandial y tiene un efecto beneficioso sobre el metabolismo de la glucosa y la insulina. Y en cuarto lugar, entrena la fuerza y haz ejercicio físico, ya que crearemos masa muscular, nuevas células, nuevos receptores a la insulina y mejora mucho el metabolismo del azúcar. Es un súper medicamento, la auténtica polipíldora, el entrenamiento de fuerza. Espero que te sigan estos consejos y te ayuden a mantenerte sano, fuerte, libre de fármacos y con el azúcar estable. Nos vemos.